Entre las sombras del Coliseo y el murmullo del Senado, Roma aún respira. Aquí, donde la palabra inspira y la espada decide, revive la historia de un imperio eterno. Esto es La Pluma y el Gladio, donde la voz del pasado cobra vida. Bienvenidos a La Pluma y el Gladio, donde exploramos Roma desde todos sus frentes: historia, cultura, cine, videojuegos y algo de debate. Hoy empezamos por todo lo alto, el asesinato de nada más y nada menos que de Julio César, los idus de marzo. Conmigo, como siempre, tengo a dos personas que me acompañan, dos contertulianos, dos triunviros. Tengo por un lado aquí a Alfonso. Buenas, Alfonso, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, noches. Bueno, dependerá de cuando quien escuche esto, a qué hora lo escuche, sea como sea buenas. Y saludos desde la tierra de los Ilercabones. Madre mía, supera eso, madre mía. Sé bienvenido, Alfonso, como siempre. También tengo conmigo, con nosotros, tenemos a Emilio. Muy buenas, Emilio, otra vez. Hola, muy buenas. Salve. Ahí, ahí. Y voy a copiar a mi amigo Alfonso y saludos desde Itálica. Bueno, no, desde Ilipa, actualmente. Eso es lo bueno. Es lo maravilloso de ser todos hispanos aquí, herederos de Roma, que todo el mundo puede reclamar un pedacito de Iberia o de Hispania para sí mismo. Sí, sí, es nuestra, Es, esa es la es única. nuestra, de nadie más. Acaparamos. Eh, Hoy os traemos el primer capítulo como tal, capítulo temático, donde los haya. Hemos hablado largo y tendido a lo largo de todas estas semanas de planificación, en fin, ha habido muchas ideas sobre la mesa. ¿Cuál debería ser el primer capítulo como tal ya de La Pluma y el Gladio? ¿Cuál debería ser el primer tema a tratar? Y aunque hubieron buenas propuestas, al final los tres llegamos a la misma conclusión de... ¿Acaso hay un momento en la historia romana más famoso, más sonado y mejor documentado que la muerte de Julio César, su asesinato y el momento histórico de la muerte de la República y el incipiente despertar de lo que será luego el Principado o el más conocido como Imperio? Pues no. Entonces dijimos, vamos a empezar por aquí. Como siempre, lo haremos desde una perspectiva tertuliana, desde una perspectiva dinámica. Los datos que tenemos son los que tenemos, los hemos informado y reinformado un poquito más de cara a todo esto, pero intentaremos evitar entrar al dedillo y al detalle de cada personaje, de cada senador que estuviera en ese momento en el Senado, cuando, etcétera. Intentaremos ir a los grandes hechos y luego, sobre todo, fomentar un poquito el debate, con el conocimiento de cada uno y con las posturas que tenga cada uno, de si fue algo que se tenía que hacer o no, y qué nos parece a cada uno, y en fin, iremos pasando un poco la palabra en cuanto a eso. Pues bien, a continuación os voy a poner en situación, y mis contertulianos también lo harán si lo creen oportuno, acerca de la gran pregunta, sobre todo para la gente que no sepa quizá al detalle o quizá en absoluto, que puede ser, quién fue Julio César, Cayo Julio César. Haremos un breve resumen para poner en situación, para llegar al punto que nos interesa, que es su asesinato y el por qué se dio y cómo se dio. Pero antes de eso tenemos que tirar unas cuantas décadas atrás del año en cuestión. Tenemos que ir casi a otra época, ¿no? Una época en la que, aunque la República Romana empezaba a mostrar signos ya de evidente cansancio después de los conflictos entre Mario y Sila, vemos que de esa tormenta sale un personaje que al principio logrará ganarse su puesto entre la sociedad romana por su gran oratoria,
y porque siempre se pone del favor de la plebe, una cosa que le caracterizará hasta el día de su muerte prácticamente. Es lo que hoy en día podríamos llamar un político quizá más cercano al pueblo, un político quizá más revolucionario que intenta socavar un poco las bases del statu quo que ha habido durante siglos ya en la República Romana. César proviene de una familia que, si bien no eran parte de la plebe, tampoco era de las grandes familias típicas patricias de toda la vida, rancio bolengo, podríamos decir. Lo típico de que sí, no eran, o sea, una familia de alto abolengo, pero no eran ricos, pero ahora sí, no, que clamaban descendencia de Eneas. Quiero decir, los putos Julios Claro. decían, no, esto es de Eneas. Sí, no, pero bueno, luego, ¿qué familia que no ha tenido poder no ha hecho eso también? O sea que... No, pero lo han hecho todo, pero... Pero sí, realmente sí. Bueno, y creo que Julio César también afirmaba hasta ser descendiente de Venus, o sea... Sí, correcto, también lo hacía. Sea como sea, tenemos un personaje que mediante su ascenso en el cursus honorum romano logra ir ascendiendo, ir ganándose ir haciéndose renombre, y lo que primero le caracteriza, quizá podríamos decir, sería su primera alianza no formal, al menos de cara a la gente, entre él, un señor llamado Craso, y otro señor llamado Pompeyo. Es una alianza, el llamado primer triunvirato, que no es oficial, pero existe. Entre ellos pactan, entre ellos empiezan una serie de... ¿Cómo decirlo? Yo te rasco la espalda, tú me la rascas a mí, yo te consigo este puesto, tú me lo consigues a mí. No vamos a entrar al detalle porque básicamente se lograban que uno adquiriera una legislatura, una gobernación, un puesto de cónsul, y todo fue avanzando hasta que César pudo realmente tener su primer puesto como gobernador de la Galia Cisalpina, si no recuerdo mal, del norte de Italia. Y una vez ahí, no hablaremos de Craso y de Pompeyo hasta que haga falta realmente. De Pompeyo luego sí, pero de Craso ya es arena de otro costal realmente esa. Una vez ahí, César ya como gobernador, al principio sí, gobierna, pero digamos que por el azar del destino, por el movimiento de cierta tribu bárbara más allá de los límites romanos, acaba metiéndose en la Galia. Primero para proteger los aliados galos de Roma, luego para empezar a dominar el terreno, y finalmente, es que realmente la guerra de las Galias da para otro debate, porque yo soy de la opinión de que empezó un poco de casualidad y al final se vio envuelto en toda esa vorágine y ya tiró para adelante, pero... Valga decir que, como sabemos, César acaba conquistando las Galias a lo largo de una campaña muy larga, muy costosa, en la que tuvo que enfrentarse a dificultades enormes, tanto políticas como militares, como personales de todo tipo, que acabó hasta en Britania, el tío, luego volvió. Y luego, en esa posición de poder, en la que de repente tiene una extensión de terreno enorme que le, entre comillas, le pertenece en ese momento, digamos que si el Senado ya a veces ya las tenía con César, ya no lo veía siempre con buenos ojos, creían que se estaba extralimitando en su deber como gobernador al hacer toda esa guerra ilegal. De hecho, la llegaron a calificar, si no recuerdo mal, como ilegal, una guerra ilegal. Llega un punto en el que el mandato de César como cónsul, ¿era cónsul o era gobernador en la Galia? Ahora estoy... No, es nombrado de cónsul y tenía la Galia Cisalpina, Transalpina y creo que lo que es la... ¿Iliria? También la zona de Iliria. Sí. Y creo que en ese momento va como cónsul. O al menos cuando inicia toda la guerra de las Galias es cónsul. Bueno, pero cuando se dirigía hacia allí, o sea, no es... Era procónsul, ¿no? O sea... A ver, es que, puede que sí. hay un punto en el que tiene que renovar su candidatura de cónsul
pero cambian la ley para hacer que Efectivamente. para que renovarla tengas que estar presencialmente en Roma. En Roma. Pero ahora mismo no recuerdo si llegaba. Creo que hay un punto de la Guerra de las Galias en las que César vuelve a Roma, que es cuando Vercingetorix y los demás montan la rebelión contra César. O sea, hay un punto en el que César se ausenta de la Galia. Mm. Era gobernador. Gobernador de las provincias, en calidad de procónsul. Para decirlo, Procónsul. claro. Sí. Porque lo acabo de estrujar el cerebro. Él sirvió como cónsul. Es que estoy recapitulando. Él sirvió como cónsul al principio, antes de la Guerra de las Galias. Hizo su mandato. Al acabar ese mandato, pidió la gobernación de esas provincias norteñas. Se la concedieron por ese plazo de años. Y su intención era ir rebotando entre gobernador y cónsul, para así mantener esa inmunidad, ese estatus. Como procónsul, como gobernador del norte, de las provincias que bordeaban ya con los germanos y los galos, es, como decía, cuando ya entra en las Galias. La acaba capturando, la acaba sometiendo. Y ya con el reloj a punto de tocar el tiempo de que le toca volver a presentarse a cónsul. ¿Qué ocurre? Que para iniciar la Guerra de las Galias, para llevarla a cabo, César también recluta muchas más legiones de las que le correspondían como gobernador, lo cual ya le sitúa en una posición de ilegalidad según la ley romana del momento. Eso llega a tener Una burrada. legiones. No, Sí. Muchas, llega a tener un montón de legiones durante la Guerra de las Galias. Hostia. no que sé si no 20, estarán- pero No están todas al completo. Es Porque que no olvidemos que muchas veces- fue una campaña muy sangrienta, ¿eh? Y que ya la empezó tenía muchas legiones al empezar porque tenía tres, o sea, era gobernador en tres provincias romanas y aparte reclutó extras al principio y durante el conflicto. Llegó a tener muchas legiones bajo su mando. Y tuvo que ser así porque fue si no recuerdo mal, fue un genocidio. O sea, las cifras ahora mismo no las recuerdo bien. Puede ser que murieran 200.000 galos o medio millón de galos. Murieron muchísimos galos. De hecho, Muchísimos una galos. de las cosas que se le acusó, de las que se le acusaba, era de haber masacrado al pueblo galo. De Porque haber fue una masacre. Sí, sí, acabado sí. con la civilización gala. A ver, mató galos, pero a patadas. O sea. Claro, La claro. la clemencia que tenía César con sus rivales políticos los romanos no la tenía con los galos. Claro, este personaje, ¿no? Con esas aristas, ¿no? O sea, allí fue un genocida, fue una campaña extremadamente cruel. Si lo miramos con estos valores actuales, ¿no? Pero fue una conquista, pero no fue limpia. No fue limpia para nada. O sea, fue una masacre tras otra. sí, bueno, ahí se acuñó el maravilloso divide y vencerás, se aprovechó de las divisiones entre las Pues mira, tribus galas. acabo de comprobarlo y no eran 20. Pero vamos, empieza la campaña con 4 legiones y acaba con 11. Con 11. Que son Que muchísimos. nuevamente, muchas no estarían completas porque lo de siempre. Sí, una legión supone 5.000 tíos, pero al final del día muchas veces no los tienen. No tienen esos 5.000, pero No aún así, llegan, claro, a la centuria de ahora Guaya, sí ¿no? reclutó una burrada. O sea, más del doble de lo que te. Tenía las del principio, luego él reclutó algunas de las provincias que gobernaba y luego Pompeyo le cedió más legiones para el tema de la campaña. Eso nos sitúa con un César poderoso, con un gran ejército detrás, que le rinde tributo y le rinde lealtad a él y no al Senado, como es lógico, porque ese ejército, ese grupo de legiones, llevaban 10 años prácticamente de campaña con César, y es a él al que él debe lealtad, no a un lejano Senado que por ellos no ha hecho nada. Pongámonos en la mente de un legionario de ese momento, ¿no? Y un César que se ha hecho extremadamente rico. La cuestión está en que tenemos un César rico, con muchos soldados en la Galia, se le está acabando su término como gobernador de la Galia Cisalpina y quiere volver a ser cónsul.
Ese es el problema que tenemos. Entonces, haciendo uso también de mi memoria, intenta enviar a Marco Antonio, si no era, creo que era él, a Roma, para en su lugar conseguir esa negociación y que le vuelvan a dar el título de cónsul in absentia, ¿no? Que es decir, que sin estar ahí, que se lo den, todo el mundo tranquilito y ya está. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en Roma en el que un Pompeyo que era tradicionalmente aliado y amigo de César, ahora ha cambiado de bando y está con los conservadores, llamémoslos así. También porque el pacto de matrimonio que les unía se rompió por el Se rompió porque muere la hija de César. Yo estaba casado con Julia, la única hija de César, y Julia fallece, creo que durante el parto. Y entonces cualquier alianza ya se va al garete, les unía la sangre, ya ni eso. Entonces, el Senado, resumiéndolo todo muchísimo, el Senado se niega. Y Marco Antonio tiene que huir de Roma de vuelta a César tanto como que se hacen una triquiñuela política, lo que he comentado antes. Cambian la ley para que haya que estar presente. Correcto. Sí. Entonces... O sea, no se están negando, es que la ley ha cambiado. No es personal. Y Pompeyo ahí aunque evidentemente lo era. Claro, y Pompeyo ahí se deja engañar, se deja, porque yo creo que ya empieza a envidiar a la figura de Julio César, ¿no? O sea, yo creo que él se queda en la capital y quien es el héroe del pueblo no es él, es Julio César. Entonces yo creo que ya hay ahí un conato de envidia, lucha de egos, que aprovecha también los Optimates para convencerlo. De la naturaleza de la relación de César y Pompeyo hay mucho que hablar. Ciertamente. Recapitulemos. Tiene que huir Marco Antonio de Roma, sea como sea, con la triquiñuela, con no triquiñuela, al final no se consigue esa posición de cónsul para Julio César, y ahí es cuando tiene que tomar la decisión. Porque básicamente heroicidades y momentos poéticos de cruzar el Rubicón de lado, que ahora entraremos en eso, pero estás en una posición de poder, lo dicho, legiones, dinero, territorio que te rinde tributo y lealtad a ti prácticamente como si fuera un rey, palabra que repetiremos mucho hacia el final del programa. Tienes eso y puedes usarlo o obedecer la legalidad de Roma y rendir tus poderes y tus legiones, con la consiguiente repercusión que eso tendría, que te quitarían el dinero, te quitarían las legiones, te quitarían el territorio y seguramente se te juzgaría por una guerra ilegal con legiones ilegales. Bueno, en fin, ahí se podría haber liado pardísima. Como es lógico, Julio César cruza el Rubicón, literalmente acampa al norte de Italia al principio, mientras se entablan esas negociaciones, ¿no? Pero, en su zona, pero al final tira millas y lo cruza al final con, si no recuerdo mal, solo con la 13ª. Sí, en ese momento tiene prisa y coge la 13ª y tira millas. Y claro, eso ya, en el momento en que lo cruza, empieza a entrar en las ciudades del norte de Italia, lo recibe con los brazos abiertos, en plan, he aquí el super conquistador de la Galia, de camino a Roma. Y claro, los conservadores encabezados por Pompeyo, si os parece bien, hablaremos ahora de pompeyanos y cesarianos, porque así no hace falta ir conservadores y optimates y no sé qué, porque la gente se va a liar. Gente con Pompeyo, conservadores, gente con César, los progresistas, no quiero decir la palabra porque... Populares, sí, llamémoslo así. Populistas. Que eran optimates, o sea, que eran igualmente optimates, o sea, que eran un poco... No hay que perderse en la semántica. Los más ricos y los menos ricos de los ricos. Sí, por eso, que cesarianos, pompeyanos y listo. César empieza a bajar por la bota de camino a Roma y entonces se produce, no vamos a entrar al detalle, la guerra civil romana entre las fuerzas de Pompeyo y sus allegados y las fuerzas de César y sus allegados.
a esto, como he dicho, daría para otro programa magnífico, ya no solamente de esa guerra, sino Sí, de, porque es de una- fracciones de esa guerra. Tenemos Son varias campañas. Grecia, lo que dura tenemos esta guerra Egipto, civil. tenemos Egipto, Túnez, tenemos Hispania, tenemos Hispania, Italia, vale, sí. tenemos Sicilia, tenemos Córcega, los hijos de Pompeyo, en fin, la cosa se alarga mucho, mucho, Sí, mucho. Que Entonces, fueron años. fueron años. fueron prácticamente 2 décadas de guerra civil casi ininterrumpida por una razón u otra, hasta que Octavio, ¡pum!, se planta como emperador. O sea, realmente, Sí. realmente pasan muchas cosas. Valga decir que después de la guerra de las Galias ocurre la guerra civil en la que César finalmente es victorioso. Con mucho sufrimiento, pérdida de amigos, muchas traiciones, muchos perdones. Y Muchísimos perdones. muchísimos La perdones. clemencia que caracteriza a César al final acabará siendo también su. De hecho, eso es muy importante y es el punto que nos interesa para el tema de hoy, que es el asesinato, que es los perdones. César, en su camino de guerra civil, perdona a mucha gente. Prácticamente a todo Kiski. Prácticamente a todo el mundo, porque él cree que con la perdona a todos. Sí, él cree que con la clemencia se va a ganar una reacción contraria a la que tradicionalmente, ¿no? De el ojo por ojo. Tú me matas a no sé quién, yo te mato a no sé quién. En cambio, Claro, si te perdono... La gente se acordaba de la época de Sila, De las Sila. purgas de Quería Sila. evitar un Sila, Ese, claro, ese ya. miedo, ese temor, y César se presenta de otra manera. No, Claro. César se presenta todo lo contrario, una figura clemente. Exacto. Entonces, de repente nos encontramos que con la vuelta de César, finalmente... Bueno, Sila y Mario, que también. Sí. Con la vuelta de César finalmente a Roma, nos encontramos un senado que prácticamente, pues, la mitad o más está conformado por antiguos rivales de César en la guerra. Y nos encontramos en ese momento. César victorioso en la Galia, César victorioso en la guerra civil. Es el hombre más poderoso del mundo, es el hombre más rico del mundo y es el hombre que quizá tiene más proyección para grandes hechos históricos en ese momento, justo antes de que ocurra toda esa desgracia. De hecho, estaba planeando una campaña nueva de la que también hay que. Es un dato, una cosa de la que hay que mencionar porque. Partida. Para los partos, sí. Había una deuda pendiente después de lo de Craso, ya no con César, sino con Roma. No se podía dejar el prestigio morir así como así. Ese sería el resumen de por qué se convirtió en una amenaza César para el statu quo romano. Hay que decir, creo yo, si opináis diferente decidlo, pero hay que decir claramente que César, como otros antes que él, pero quizá él fue el ejemplo más evidente, César rompió las reglas y las moldeó y las modificó la ley de la manera en que le fue bien para permanecer en el poder, perpetuarse y a convertir a Roma en lo que él quería que fuera un poco Roma al final. Julio César es el punto en el que, sí, el primer emperador, o bueno, el que consideramos el primer emperador, porque realmente no se llamó como un tal, es Augusto, pero César es ese punto de inflexión entre lo que es el viejo orden romano y el nuevo. Sea como sea, tenemos un César que ya está en el poder, es dictador, sea al principio o después, da igual, es dictador ahora mismo. Y es donde se produce la anécdota que ha contado aquí Alfonso, que es el tema de que Marco Antonio le ofrece una tiara, ¿no? Y él la rechaza. Yo voto que eso era una pantomima. Eso es la pantomima. Claro. Está claro. Pero tenemos cosas muy características que son las que quizá no son tan conocidas por el público y de las cuales yo pues, me reinformé un poco. César emitió un edicto, una ley que le autorizaba a él a vestir la púrpura de los triunfos siempre que quisiera. Es decir, que vestía como si fuera un triunfo, cada día, con la prenda de la realeza. ¿Sí? Tratándose de una persona tan... A ver, se saben muchas cosas. Una de ellas era un ególatra de cuidado. Quiero decir, alguien no escribe sus aventuras hablando de sí mismo en tercera persona si no es un ególatra. Y una persona muy vanidosa. O sea, con estilo, o sea... Le pega... Es un dato que desconocía y le pega muchísimo a su figura. De hecho, bueno, ya tuvo que renunciar. Creo que la tuvo que quitárselo una vez para salvar la vida en Alejandría.
Pero le pega mucho este tipo de movimiento a César. Sí, realmente yo ya te digo, si lo leí en el pasado no lo recordaba y cuando lo volví a leer fue como, uy, esas ínfulas de parecer lo que no es. Total, no paraba de emitir leyes en su favor, era a la práctica un monarca, aunque, como buen romano que era, llevaba en su ADN el no poder llamar las cosas por su nombre. No podían decir que eso era una monarquía, no podía decir que él ni mucho menos era el rey de nada, porque siguen estando en la república. Entonces, nos encontramos en una situación en la que él tiene poder de rey, prácticamente, pero no puede llamarse rey, y no puede exigir la obediencia a la plebe de un rey, pero lo que hace es tergiversar de tal manera las leyes, usar el Senado para él seguir perpetuando su poder. Entonces, no sabremos nunca si de no haberlo asesinado la cosa podría haber llegado a más. Yo no creo que se hubiera declarado rey, quizá hubiera sucedido algo parecido a lo de Octavio, seguramente. Probablemente habría tirado, creo yo, por la misma ruta que utilizó Octavio. El primer ciudadano. Exacto. No, seguimos en la República, pero realmente el Senado se convierte en una pantomima un poco para ratificar las leyes de... Y claro, porque esta palabra era una herejía. O sea, ser el rey es Rex. Entonces, hubiera usado otro título, igual que hizo Octavio. Otro título, pero es verdad que a efectos prácticos ya era un rey. Y un rey muy absoluto. Y muy vanidoso, y muy... O sea, era un rey. Pero esa palabra iba a evitarla, porque era listo, obviamente. Era inteligente, entonces... Pero a efectos prácticos, sí. Igual que Octavio después, vamos. Yo cuando redescubrí el tema de la ropa, es que siento insistir, pero es que el tema del púrpura, en mi siglo de especialidad, que yo soy más del Bajo Imperio, ¿vale? El tema de la púrpura en esa época es algo muy... Aún está muy en boga, ¿no? El emperador de turno siempre viste el púrpura, se reserva el púrpura solo al soberano del imperio, ¿no? Al emperador. Y que en una época tan temprana que ya se asociaba el púrpura a la realeza, que se atreva, imaginaos, o sea... No nos lo tenemos que imaginar en uno de estos cuadros, sino César yendo por la calle a los baños, en púrpura, como si estuviera en un triunfo. O sea, hay que imaginárselo en esas situaciones estrambóticas del día a día, vestido como un dios. O sea... se le acabará divinizando. O sea. Exacto, luego de su muerte. Y había sido Pontifex Maximus, que eso también lo hemos comentado, pero también, sí. Bueno, César tuvo todo tipo de cargos. Sí, es que yo creo que era una deuda, yo creo que con su familia y su ego familiar, ¿no? Al final él viene de una familia, o sea, de que era noble, era patricia, pero era muy baja. Entonces, el ego de venir de abajo y ser un rey y demostrarlo, ¿no? O sea, a lo mejor no hubiera sido así si hubiera sido de una familia muy, muy importante, pero yo creo que él tenía que coger y demostrar esa vanidad real, porque, claro, en su infancia, sobre todo a su padre, lo subestimaron muchísimo y lo maltrataron muchísimo. Entonces, es decir, ok, he sido esto y ahora soy esto, ¿no? Y era como una demostración de ego y de poder ante los optimates, ante la alta nobleza, ¿no? Era puro ego. Al final era puro ego. De que lo hacía prácticamente porque podía, al final, ¿no? Alguien con esos orígenes más humildes pudo derrotar esa élite de las centurias, ¿no? Que llevaba tanto tiempo, digamos, al frente de la política romana. De hecho, durante su juventud, César se pasa mucho tiempo prácticamente en el exilio, porque siendo sobrino de Mario, cuando Sila sube el poder, de hecho, no se libra de que lo maten,
por los putos pelos. De hecho, Sila no lo quería perdonar. Creo que, ¿cómo era aquello que decía? Tened cuidado porque en César, o en este joven, hay muchos Marios. O algo por el estilo. Si realmente lo dijo, la verdad es que acertó, porque vamos. Sí que acertó. Y de lejos. O sea, que esto. Hay muchas razones, creo yo, para que César desarrollara este ego. Era porque su madre creo que era familiar de Sila, porque no me acuerdo bien, pero se libró por los pelos, vamos. No me acuerdo por qué, creo que era por su madre, si no recuerdo mal, no me acuerdo, la verdad. Pero vamos, estuvo a puntito. Entonces, alguien con esa juventud, con esa infancia, imaginaros con ese poder. O sea, alguien no llega a ese poder sin ese ego. Es imposible. Esa megalomanía. Correcto. Y Julio César la tenía muy, muy intensa, ¿sabes? Era muy... Que escribía, es lo que ha dicho, que escribía sobre sí mismo. Tercera persona, sí. ¿Quieres alguna demostración más? No tengo, vamos, no tenemos yo no tengo ninguna cita a mano, pero es del estilo de... Y César, con su gran ingenio... o sea, es que... que estás hablando de ti mismo, tío. Sí. Eso es maravilloso. Pero bueno, en fin, como hemos dicho al principio, intentamos no perdernos en los detalles de todo, porque es que podríamos estar 5 o 6 horas si tuviéramos que contarlo todo, no acabamos hoy, realmente. Vamos a ir pasando ya al acto en sí, ¿vale? La situación, valga aquí toda la información que hemos soltado, oyentes, la situación llega a un momento que explota. Llega un momento en el que el Senado llega a la conclusión, bueno, una parte del Senado, no todo el Senado, el sector más, digamos, afín a los viejos valores republicanos y viejos valores de la nobleza y a sus privilegios, encabezados... hay varias figuras importantes, pero podríamos destacar quizá la más famosa, porque podría ser la de Bruto, quizá, o la de... en fin, hay 2 o 3 que son los más sonados. Sea como sea, convocan a César a una sesión extraordinaria del Senado. Si no recuerdo mal, se hacía en el Teatro de Pompeyo, porque el Senado iba rotando de localización esos días porque estaba de reformas el edificio del Senado. Como ahora Trump con la Casa Blanca, pues estaba... No sé si creo que había habido un incendio o algo, y mientras lo reformaban y lo reparaban... Sí. Se celebró la sesión en el Teatro de Pompeyo. Qué ironía, qué poético, también valga decirlo. Hay que recordar que a estas alturas Pompeyo está más que muerto, decapitado en Egipto para decepción de Julio César también. Hay esa sesión. Previamente a esa sesión también se dice que cierto sacerdote, cierto augur, le predijo a César ya antes de esos días, le dijo: cuídate de los idus de marzo, ¿no? Y al principio como que hay mucha mitología en torno a todo esto. Hay quien dice que César se olía algo, hay quien dice que eso nunca ocurrió, que todo fue por sorpresa. Realmente cuesta mucho saber si todo eso es verdad o no. Hay quien dice que lo sabía y aún así fue. Esa es otra de las teorías sobre la teoría suicida. Puede ser. Es que todas son igualmente válidas. Es que es un hecho de hace 2000 años. Lo que te cuenten de ese momento, podemos hacerle caso o no. Pero bueno, estas cosas tan puntillosas es complicado. Sea como sea, ya se dijo eso. Se dice también que César despreció esa advertencia, que incluso le dijo al sacerdote esa misma mañana: sacerdote, estamos a los idos de marzo y sigo vivo. Y el otro le dijo: aún no han terminado. Y joder. Espérate, un par de horitas. Un par de horitas. Espérate un par de horitas. Julio, espérate. Luego por la tarde, Pero bueno, bromas aparte, nos encontramos con que al final César, a pesar de las advertencias, a pesar de que incluso su mujer había tenido pesadillas del tema, se dice, todo esto se dice, acaba acudiendo a esa sesión del Senado y
los senadores se reunieron en la parte de fuera, ¿no? Como siempre, como en el Congreso. Todos están por fuera, echándose ahí las charlas, el cigarrito, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando llega la hora de la sesión, todos para adentro. Pues ahí ocurría lo mismo, pero en vez de cigarritos había aceitunas. Y es broma. Al final van entrando uno a uno. Marco Antonio también está presente, pero es detenido mientras todo el mundo entra. En lo que parece ser una conversación banal. Lo apartan, lo típico, oye, perdona, tengo que comentarte no sé qué, ¿no? Lo apartan y nos encontramos con que César entra técnicamente solo al Senado, sin la compañía de gente que podría molestar en el acto que se va a cometer, ¿no? Y una vez dentro, sucede el acto, digamos, del acuchillamiento, en el que son 23 puñaladas, si no recuerdo mal. Puedo estar errado, creo que eran 23. Pero sucede de una forma muy curiosa, porque no nos tenemos que imaginar una turba de senadores que sacan dagas de la toga y van todos a por él como salvajes, sino que empieza siendo una cuchillada. Todos se quedan consternados sin saber qué hacer. Y el otro le dice, pero ayudadme. Y el otro va y también acuchilla. Es un acto muy mecánico y muy extraño, ajeno, porque son senadores, no son asesinos, no son en muchos casos no son ni soldados, no son ni guerreros, son gente que no está acostumbrada a mancharse las manos haciendo cualquier trabajo sucio, sino que son nobles que de repente tienen que coger un cuchillo y a clavárselo al ente más poderoso de la Tierra. ¿Cómo vas a reaccionar ante eso? Mal. Lo vas a hacer mal. Y el asesinato de Julio César, como asesinato, se hizo fatal. No, eso es una chapuza. Es una chapuza, pero también valga decir que lo querían hacer en un lugar público para que vieran que se alzaban, ¿no?, contra la tiranía de el rey, o el que se hacía llamar rey, o el que quería ser rey, ¿no? Por eso querían que fuera público, pero como hablemos de el acto del matarle, el acto de matar fue chapucero a más no poder. Uno le acuchilla la cara, el otro la entrepierna, el otro, en fin. Y según el análisis que se le hizo, digamos, a la situación, no al cuerpo obviamente, se deduce que mortal solo fue una herida, que la mayoría fueron superficiales y que la mayoría fueron tras haber fallecido ya César, realmente. No sé si fueron una o dos. Sé que una en la pierna fue mortal necesidad, supongo que porque le pillaría la femoral. Y creo que también hubo otra en el cuello. Pero las otras 21 fueron superficiales. Le dieron mojaditas por todas partes. Sí, realmente fueron superficiales y muchas se dieron en un momento que me parece cobarde a más no poder, que cuando los autores del magnicidio salen del teatro de Pompeyo esgrimiendo sus dagas rojas por la sangre de César, ¿no?, y el pueblo se empieza a reunir delante, en plan, hemos matado al tirano y tal, muchos, al ver que eso causa sensación en la gente, vuelven a entrar al Senado, cogen su daga, apuñalan el cadáver y salen para decir, no, mira, yo también, mira, yo también. Claro. Eso ocurrió, según se dice, y me parece muy fuerte. Había mucho miedo al hacerlo, yo lo entiendo. O sea, era la persona más poderosa de Roma. Y los senadores, como tú has dicho, no eran unos soldados ni eran gente que... entonces fue un acto muy torpe. No, claro, porque es más, yo creo que la gente se le puso... Bueno, no vamos a adelantarlo, a adelantar cosas, pero la forma en la que se hizo creo que fue lo primero que... fue un factor para que la gente no les apoyara después, porque fue muy vil, fue muy torpe, fue un acto muy sangriento, pero desde la torpeza y el miedo, no fue un acto cruel, ¿sabes? Entonces es normal al final, ¿no? Eso que pasó después, para no adelantarme. También hay que tener en cuenta
que hemos dicho que César muy poderoso, pero César era muy querido. A César el pueblo le adoraba. O sea, ya desde su carrera siempre había sido muy querido, pero es que aparte era el héroe que había venido de la Galia, había visitado tierras extrañas, había expandido... O sea, César era... Los optimates lo detestaban, pero el pueblo adoraba a César, que ahí se la estaban jugando mucho los optimates. No sé si porque subestimaban el amor del pueblo por César o porque vivían, yo creo, en una burbuja. Yo creo que su idea era que el pueblo iba a apoyar ese acto y que iban a ser héroes. Y creo que ellos no vivían, o sea, ellos eran, su idea, o sea, su vida era muy distinta a la del pueblo. Y vivían en otro universo casi, otra Roma, ¿no? Eran la élite. Entonces ellos creían que iban a ser aclamados, claro. Y tremenda decepción se llevaron cuando ni aclamación ni hostias. En el asesinato también se dice un poco lo que hemos comentado. Hay diversas versiones también de lo que se supone que dijo por última vez César. Hay quien dice que lo dijo en griego, hay quien dice que lo dijo en latín, hay quien dijo una cosa, bla, 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 bla. No sé si queréis aportar algo de eso. ¿Creéis que alguna de las frases famosas es cierta? A ver, hay quien dice también que no dijo nada. Sí, yo lo creo. Esta de que simplemente se cubrió esa me parece la más plausible. El rostro. Sí. Yo la veo la más plausible. Que no dijera. O sea, bueno, sí que dice algo en el momento de esto es violencia. Creo que le dice al primero que intenta agarrarle o acuchillarle. Pero que luego cuando ya está. Queda muy bonito el. Tú también, hijo mío. O tú, tú, bruto. Pero. Esa era de Shakespeare. Bueno, sí. Pero vamos, yo creo que probablemente no dijera nada. Cuando te acuchillan en el cuello, yo creo que no tienen. O sea, ahí puedes hablar poco ya. por mucho que lo intente, yo creo que no dijo nada. O sea, fue una muerte. Pues. Para como si fuera. Sí. Una muerte estándar, quiero decir. Acuchillan a un hombre, ¿no? Sí, realmente para la tan gloriosa vida que había llevado, para que se le podía comparar tranquilamente con Alejandro Magno o Aníbal, para una vida así, haber acabado así, realmente supo a poco para el personaje, pero también digamos que acaba siendo un poco víctima de... a veces de su propia vanidad también. Es complejo, es que no se puede... de hecho, en eso entraremos luego, que luego os voy a hacer la gran pregunta. Pero ahora aún no hemos llegado ahí. Yo no creo que sepa a poco. Quiero decir, la muerte de César, por horripilante que fuera, no puede ser más épica. Todo el mundo sabe cómo murió Julio César. A lo mejor no tienes ni idea de quién era Julio César. O sea, o de qué hizo Julio César en su vida, pero sabes cómo murió Julio César. A navajazos, a navajazos. Y lo que representó su muerte, ¿sabes? Al final fue una alegoría de lo que era Roma en ese momento, ¿no? O sea, no te matan unos soldados ¿sabes? Unos galos, te matan unos nobles, ¿no? O sea, era un poco... Yo sí la veo una muerte épica para lo que fue su vida. Sobre todo porque, bueno, no es que muriera de una enfermedad, ¿sabes? O olvidado. Murió en su prime, ¿no? Hombre, sí, a ver. Realmente murió en su prime, pero me refería más bien a que los grandes comandantes tienden a aspirar a esa muerte en combate, ¿no? Esa muerte gloriosa donde encuentran un enemigo en el campo de batalla que les supera. Pero en ese caso no se dio. De hecho, realmente la vida de Julio César hasta ese momento se puede catalogar como plot armor, como dicen en inglés. Rollo, tío, da igual lo que le eches, el tío tira para adelante. Tira para adelante, sí.
César llega a cometer, de hecho, o sea, César no comanda desde el frente, César es un estratega y sigue su vida, pero César ha habido muchos momentos en los que en plan, bueno, al lío. En Alesia un momento que tuvo que ponerse él al puto mando de la caballería y lanzarse al combate. O sea, César hizo muchas cosas. Encerrarse en Alejandría. O sea, estar atrapado en Alejandría en territorio hostil. Sobrevivió una de cosas, César, en su vida. Que tela. Sí, es que a veces hasta cuesta, no digo que no fuera verdad, pero digo, es que hasta cuesta creer que todo saliera tan bien, entre comillas, ¿no? Porque quiero decir, se ha visto en situaciones muy contra las cuerdas, pero extremadamente contra las cuerdas, en las que otra gente se hubiera venido abajo o les hubiera salido mal. Y él parece ser que jugó las cartas adecuadas y salió bien, pero por eso digo que luego haya sido traicionado por sus propios compatriotas, pues realmente es un final muy épico. Todo el mundo sabe cómo muere, pero no deja de ser algo bastante sucio y frío y en fin. Pero, como hemos dicho, si nos tenemos que meter en la mente un poco también de esos senadores de rancio, bolengo, tradicionalista, romano, y claro, veían peligrar muchas cosas. Veían peligrar su dinero, veían peligrar su posible acceso a cónsul, a gobernador, porque si de repente una sola persona es la que hace todo eso, ¿qué sentido tiene tener todos los demás, ¿no? O sea, llegaría un punto en el que el senador sería prescindible o un órgano de gobierno regional para tus cosas pequeñas y ya está. De repente nos encontramos con que de repente hay decenas de hombres que podrían llegar a ser cónsules si quisieran, que va a ser que no. Si no eres amigo de, si no eres aliado de, ¿no? Entonces llegó la situación a un punto insostenible. Por eso, al final lo acaban matando, por esa y más razones. César muere. Ya dejemos el tema del asesinato en sí, porque no deja de ser eso, una chapuza mal hecha, de forma pública, que es lo que querían. Pero lo que nos interesa ahora, las repercusiones que tuvo esa muerte no eran, ya lo hemos dicho, ni de lejos las que esperaban obtener los pompeyanos, por así decirlo, los conservadores. Optimates. Sí, es que intento no usar esos términos para no liar a la gente. Optimates, populares. Que pompeyanos hasta este momento ya. Bueno, los tradicionalistas, los conservadores. Sí. No es el resultado que esperan. Ellos esperaban que el pueblo les aclamara como los salvadores de Roma, como los protectores de la ciudad y del antiguo orden republicano. No es así, y se encuentran más bien con la respuesta opuesta. Yo es que sí que creo que, como bien ha dicho Emilio antes, vivían en una burbuja, en sus ideas tradicionales de Roma y la república, que para ellos les funciona estupendamente, pero el sistema que se había pensado, que era el sistema de la república establecido para gobernar lo que era originalmente, venía a ser una polis, de repente era un imperio que se expandía a lo largo del Mediterráneo, con montones de provincias y tierras y estados clientelares que no había manera de gobernar de gobernar eso. Pero creo que ellos no eran conscientes o no querían ser conscientes de la propia corrupción o lo anticuado que estaba el sistema para la enorme criatura en la que se había convertido Roma. De hecho, con estas cosas ya estamos entrando en el terreno que quiero cubrir al final, pero espérate un momento que ya llegaremos ahí. Que es donde os quiero hacer la gran pregunta. Sea como sea, eso es cierto, la República era como has dicho, un mastodonte ya, un organismo muy complejo, demasiado como para sostenerlo en leyes tan antiguas. Y por eso sucedió todo esto. César muere. La respuesta de la gente explota en su funeral. En el funeral de César, el cual es un funeral pactado, en principio, por los cesarianos, que serían Marco Antonio, serían, digamos, sus viejos veteranos. Marco Antonio pacta el hecho de reconciliarse, en principio, con la facción de los conservadores. Digo en principio, porque luego llega el funeral de César y lo que todo el mundo esperaba que fuera
una tranquila ceremonia de nos damos las manos, intentamos hacer como que aquí no ha pasado nada, seguimos para adelante, la república sigue y ya está, nos hemos librado del tirano. Ocurre lo contrario. Marco Antonio, como si fuera una estrella del rock and roll, sube al escenario, con el cuerpo de César en el escenario, obviamente, y básicamente lo que hace, lo primero de todo, es hacer que alguien agite un palo con la túnica ensangrentada de César. Luego exhibe un monigote diciendo exactamente dónde apuñalaron a César, y le falta tiempo para señalar con la mano a los responsables que están sentados justo al lado del escenario, uno detrás de otro, y procede a ensalzar la figura de César. En fin, hace lo contrario. La gente, al saber con todo lujo de detalles lo que ocurrió, cómo ocurrió y quién lo hizo, la gente se vuelve loca, porque como ha dicho Alfonso, la gente amaba a Julio César, el pueblo amaba a Julio César. Una situación crítica que hizo estallar el foro, que esto no hay que olvidar que sucedió en el foro. También, durante este funeral, se lee el testamento de Julio César. Correcto. Y entre otras cosas, como nombrar heredero a Octavio, y también le dejaba algo a un par de sobrinos. Y creo que en caso de que Octavio no pudiera, puede que fuera Marco Antonio el siguiente en la que tenía pensado en la Marco Antonio líneas de historia. Figuraba como segundo heredero. O sea, no segundo, Sí, como sino segundo heredero. Estaba el grupo de herederos principales y el grupo de Sí, herederos sí. secundarios. Él estaba en el de secundarios. Sí. La cuestión es que lo más importante que nos viene aquí para el testamento, el tema de que le cede, que son 600 sestercios a cada ciudadano de Roma. Correcto. Que eso es dinero, o sea, eso es a lo mejor el equivalente al salario de varios meses. Sí. O sea, le deja una pasta a todos los ciudadanos de Roma. ¿Cómo cojones no va a quererle la gente? O sea, aun el que pudiera ser escéptico después de su muerte, le dice, no, que el tío se ha dejado un pastón a todos. Claro. O sea, realmente eso dice a la gente que el que llaman tirano los conservadores y acaparador y rey, a su muerte quería dar esa pasta a cada uno de los ciudadanos de Roma. Entonces, como que esto les destroza un poco el orden mental. Y también César había estado legislando a favor del pueblo. O sea, es el que le estaba consiguiendo tierras para que... o haciendo reformas para comentar al público, para que la gente pudiera trabajar y que no todo estuviera en manos de los terratenientes de siempre, los patricios, con sus grandes plantaciones cubiertas por esclavos, y la gente, es que, bueno, que en Roma había una cantidad de población desocupada que vivía del grano que les daban, que... O sea, era imposible que el pueblo no quisiera a César. Sí. La paga que les quería dar, según el testamento, si lo leí en la comparativa, equivaldría al salario de varios meses. O sea, realmente les hubiera solucionado la vida a muchas personas muy pobres de la ciudad, realmente. Lo que ocurre en el foro es que explota. De repente, la ciudadanía toma el asunto por sí misma y deciden que no van a quemar a César en un lugar apartado del centro de la ciudad. No, lo van a quemar en el foro. Cogen el cuerpo y la gente se vuelve loca. Empiezan a coger todo tipo de mobiliario de madera. Hacen una pira improvisada. Dicen, la pira que teníamos pensada a las afueras, déjate. Empiezan a quemarlo todo. Empiezan a meter una montaña de madera enorme en medio del foro. Arrancan, o sea, saquean negocios para coger su madera y arrojarla al medio del foro. La gente, los propios propietarios lo hacen también. O sea, todo el mundo entra en una especie de éxtasis, de furor, según nos dicen, y empiezan a crear una pira enorme, pero enorme, de cosas, que hasta la gente cogiendo sus joyas, arrojándolas, soldados tirando sus armas a la pira, como si con eso fueran a honrar a la figura. La gente se encoleriza, y esa rabia que les ha fomentado Marco Antonio tiene nombres y apellidos, y la enfocan hacia ellos, hasta el punto que todos esos responsables de la muerte de César
tienen que huir por patas del foro, porque se los van a comer. Eso genera luego, con otras vicisitudes y demás, otra guerra civil, realmente. Al final Marco Antonio se encara con los expompeyanos otra vez, con los asesinos de César, con Bruto, con Casio, etcétera, y genera otra guerra civil que consumirá la República, o lo que queda de ella, pues otro tiempo más, realmente. Y se alargará hasta la época de Octavio, en fin, eso ya es más hacia el futuro, pero ya no es lo que nos ocupa ahora mismo. La muerte de César es un catalizador histórico. Es la muerte por abuso y por destrozo y por ineptitud del sistema de gobierno republicano, y es lo que impulsa luego lo que vendrá, como hemos dicho, con Octavio, la figura de ese princeps, del primer ciudadano, ¿no? Que nosotros ya llamamos emperadores, ¿no? Desde la historiografía se llama también que son emperadores, pero técnicamente ahí había una república y un primer ciudadano. Era lo que había entonces. Pero bueno, eso será... Sí, sí. No me acuerdo cuál era el primero que de verdad ya figuraba. Puede ser que fuera Trajano. Sí, que no me acuerdo cuál fue el primer... Ya en épocas de Trajano yo creo que ya sí era el Imperator, que era el emperador. O sea, ya no fue con los Julio Claudios, creo. No. Realmente la figura del princeps se alarga, si no recuerdo yo mal, puedo estar equivocado, pero se alarga hasta el siglo III, y con Diocleciano, a finales del siglo III, se pasa al dominado, porque para referirse al emperador se le refiere como dominus en esa época, y anteriormente era el princeps o el Augustus, ¿no? Pero realmente nadie decía yo soy el emperador, ¿sabes? Era lo de ser emperador era el acto de imperar, no era tanto el cargo, era una cosa distinta para ellos. Pero bueno, que era imperator, pero en las monedas no veréis imperator, veréis siempre Augustus o Dominus, o sea, realmente no hay un imperator, ¿sabes? No, al menos puedo estar equivocado, ¿eh? Hasta el propio nombre de César se convierte prácticamente en un título. Correcto. O sea, ya desde el momento en que Octavio se hace nombrar a sí mismo Cayo Julio César, sus descendientes ya también toman el César como epíteto, como tú eres el César, realmente. Bueno, en el caso de Octavio tenía sentido porque le adoptaba título póstumo, y era habitual tomar el nombre de tu padre, igual que Publio Cornelio Escipión Emiliano era uno de los Emilio Paulos adoptado por Escipiones. Y es algo que se da mucho, pero que luego se convierte en un título que luego ese título llegará a ir más allá del mundo romano. Es que tal es la influencia de este hombre. Quiero abrir un melón que no está en el guión. Ábrelo. A ver, ¿por qué elige a Octavio y no a Marco Antonio? ¿Por qué creéis eso? ¿Por qué elige a un chaval? Porque era un chaval en esa época. Octavio, cuando asume el poder, creo que tiene 24 años. Y un sobrinieto lejano. Y un sobrinieto lejano. ¿Por qué? Porque no se le encuentra mucha explicación histórica. Más allá de que sí, que después Octavio se demuestra un líder, ¿no? Y un político excepcional en el sentido más maquiavélico de la palabra, ¿vale? Vamos a darlo ahí. Pero en ese momento, Octavio lo que tenía era 24 años y no estaba ni... O sea, y creo que cuando muere César no estaba ni en la capital, estaba lejos. Estaba al mando de unas tropas en Grecia o en no sé dónde, estaba por ahí al lado. No era tribuno o algo así, era todavía sí, que no era ni... O sea, que es que... Y entonces, ¿por qué lo creéis? Hablo yo el debate aquí improvisado. Yo, la verdad, es que me cuesta encontrar una explicación. Que claramente nos falta información. Y una información que no vamos a tener nunca. Porque no creo que de repente vaya a aparecer una fuente que no conozcamos que nos explique eso. Lo único que podemos hacer es especular. Tampoco sabemos cómo de cercana era la relación entre César y Octavio. Quizás César le tenía mucho
no dejaba de ser parte de su sangre o de su familia y le daba a eso importancia. Yo creo que es en parte eso que dices tú, pero yo voy a poner otro tema en la mesa de esto. ¿Cómo decirlo? La vulgaridad de Marco Antonio. No hay que olvidar que Marco Antonio estuvo con él en la Guerra de las Galias, luego estuvo más o menos cerca, pero César, cuando tú pasas 10 años de campaña militar con un tío, a ese tío lo conoces. Lo vas a conocer muy bien. Y si ponemos quizá... Todo esto es especulación pura por mi parte, pero si ponemos en una balanza todo lo que conoce César de Marco Antonio, después de haber estado tanto tiempo con él, y todo lo que promete quizás ser por personalidad y inteligencia Octavio, pues ahí tienes quizá una respuesta. También valga decir que Octavio no está tan, ¿cómo decirlo?, por su juventud e inexperiencia, no está tan contaminado como Marco Antonio en un momento de muerte de César. Le tengo que dar algo, mi herencia a esa persona, ¿no? Y realmente Marco Antonio, con la fortuna de César, con la herencia de César, podría haber hecho muchas barbaridades. También buenos proyectos, ¿eh? No digo que no, porque es una figura que se la tiende a vilipendiar mucho, ¿eh? Yo no soy de esos. Yo soy de los que intentan revalorizar un poquito más a Marco Antonio. Pero, hostia, es curioso. Yo creo que también hay que pensar que esa herencia no... O sea, César no la pensó para que uno de los dos fuera líder de Roma en ese momento, ¿no? O sea, yo creo que él no pensó que Octavio, ¿sabes? No lo pensó así. Era... claro, ahora que lo pienso es eso, ¿no? Yo creo que cuando lo firmó o cuando lo pensó en su día, claro, era con la idea de que yo creo que Julio César él pensaba que iba a morir de viejo o de una enfermedad. No iba a morir, no lo iban a matar, ¿sabes? Bueno, ya digo, en algún momento creo que tendremos que hablar de la teoría suicida. Aunque no sé en qué punto hizo el testamento. Pero sí que es cierto lo que decís de que, a ver, a Marco Antonio está claro que lo conocía mucho. Y Marco Antonio, a pesar de ser una persona con, como ha dicho, a ver, muy vilipendiada, de hecho me gustaría hacer un programa de Marco Antonio porque es una figura fascinante y que como perdió, no se suele hablar de él, es algo que puede estar interesante en el futuro. Pero sí que quizás lo conocía demasiado bien y que al fin y al cabo, pues, no era... Digo, es que yo creo que sí que tuvo que ver el hecho de que era de su sangre. También está lo que ha dicho Emilio. No estaba nombrando a un heredero de Roma. Estaba nombrando a su heredero. Claro. Pero su heredero claramente iba a ser una figura relevante siendo él quien era. Sí, exacto, porque realmente ahí las has dado, O sea, por muy tirano que fuera, entre comillas para algunos, por muy dictador que fuera y por mucho poder que acumulara, su testamento refleja el testamento dentro de la familia y de gente cercana. No es un testamento estatal. Entonces tiene sentido que sea Octavio precisamente por eso, porque ahí sí que hay una conexión familiar, por tenue que sea, realmente. Claro, es que no se le da un título en ese momento. Se le da una fortuna. Ya está, o sea, una fortuna, unos poderes acumulados, pero de un cónsul, entre comillas. O sea, entre muchas comillas. Claro, Y estamos de Marco hablando... Antonio... y de Marco Antonio es que no se fiaba, está clarísimo. Yo creo que lo conocía muy bien. Pero claro, aunque no se fiara, al final no, insisto, no era una herencia de un título, era una herencia de una fortuna y ya está. Como el que hereda una casa de un tío. A eso iba. En ese momento. A eso iba. Es una herencia de patrimonio personal. De patrimonio, claro. No
de nada estatal. Y pese a que quizá no se fiaba del todo de Marco Antonio, salía en su testamento. Entonces, quiero decir, que es lo que tú haces, ¿no? Es decir, yo en mi testamento, ¿a quién pondré? Pues a mi familia más cercana, descendiente, lo que sea, y luego quizá a gente cercana, que no es de la familia, pero que ha estado ahí y que quizá lo es de familia, pero no de sangre, ¿no? Antiguos camaradas, gente con la que ha pasado años guerreando. Coño, Claro. es normal que también esté. De hecho, a ver, como vosotros habéis dicho antes, César y Marco Antonio pasaron muchos años juntos. Y lo quieras o no, se acabó convirtiendo un poco en su mano derecha. Al menos hacia el final era uno de sus principales partidarios y aliados. Coño, es a quien. Sí, es a quien más responsabilidades le cede. Y aún sí que es cierto que simplemente es un testamento familiar y lo que sea una fortuna, también es que adopta título póstumo a Octavio. Y eso es algo, digo, por mucho que sea no se está heredando un título y es simplemente un esto familiar, pero el hecho de, habiéndose convertido en la figura que es él, nombrar un sucesor directo, por lo menos no es un título, no es un movimiento, pero es algo que va cargado de influencia y expectativas. Hereda un apellido. Hereda un apellido y un nombre. Entonces, supongo que él sí pensaría que quien heredara su nombre, porque al final hereda su nombre, hereda su apellido, iba a tener mucho poder. Pero es que yo no creo que él pensara que Octavio iba a ser príncipes o princeps. Era un asunto, yo creo que más de patrimonio y no mucho más. Y Marco Antonio, al final es verdad que es una figura muy denostada. Y aunque no se fiaba de él, al final Marco Antonio fue leal hasta el final a César. Fue leal hasta el final. O sea, y tenía o sea, fue leal a su imagen y a su memoria, ¿no? Pues sí. El día que hablemos de Augusto me voy a hartar a lanzarle beef. Le voy a lanzar mucha mierda. A mí Augusto, a Octavio, bueno, Octavio. Al principio, sí. al principio, en sus primeros pasos, me cae como el culo, tío. Mira que hay otros que, que me caen muy bien, pero uff. Esa es la situación que nos encontramos. Vamos a pasar ahora a un, si os parece bien, a un territorio un poco más especulativo. Y voy a lanzar la pregunta. ¿Qué creéis que hubiera pasado si no lo hubieran matado? Pongamos un escenario plausible. Pongamos que... Vamos a hacer caso a los hechos históricos. Hay la confabulación, porque la hay, se han enfadado con él, pero no logran matarle. Entra Marco Antonio con él, lo hieren, pero no lo matan. ¿Qué creéis que hubiera pasado? A ver, en el escenario de que el intento de asesinato se haya dado, aunque, o sea, pero él sobrevive, yo creo que hay la clemencia. César, cuando tiene que ser terrible, y es la Galia lo demostró. Y creo que llegado a ese punto, ahí habría habido una purga. No sé si una purga total, yo creo que simplemente una purga de los... O sea, yo creo que César, igual que Octavio y muchos que siguieron, quería seguir manteniendo la idea de la República, o al menos la pantomima de la República. No creo que se hubiera cargado el Senado como estamento, pero seguramente habría habido una purga de los que intentaban asesinarle y se habría investigado quiénes habían participado, o no sé si habría llegado a las cotas de aprovechar también para quitar a esta gente de medio. Pero creo que la clemencia de César era un instrumento y una herramienta política, y en una situación así creo que habría pasado a la acción. Y además yo creo que se hubiera justificado todo lo que hiciera después. Porque ya sería... O sea, ya si hubiera sobrevivido, yo creo que si él coge y se nombra rey,
es que no pasa nada. Ya estaría justificadísimo. Justificado y que Y- sus principales opositores estarían muertos. Estarían muertos, ¿no? Y el pueblo ya hubiera visto, ¿no? Habría visto que la república estaba muerta, ¿no? Han intentado coger y matar a su héroe, ¿no? Y su héroe, el elegido, ha sobrevivido y tiene el poder para hacer lo que quiera en ese momento. Claro, me gusta esto. Y me gusta esto de especular. De especular, de... lo he dicho mal. En fin, de imaginar. Pongamos también... Claro, nos encontramos con un César de más de 50 años ya. Ese hombre, pues pocos herederos iba a tener ya naturales. ¿Creéis? Bueno, en tiempo de descuento nunca se sabe. Ya, nunca se sabe. Ahí estaba Cesarión, ¿no? Cesarión. Bueno, Sí. a Cesarión lo había tenido hace ya nada, o sea que todavía podía. Sí, pero tú sabes, eso... Bueno, a ver, si hacemos caso de la serie Roma... No. Ya, bueno, Pero Se queda vivo con... esa posibilidad siempre está ahí. Pero bueno, Pero es decir, sea como todavía sea... podría haber seguido echando intentos si hubiera sobrevivido. Sí, pero... Aunque están estas historias de que César gozaba de mala salud. Sí. Sí. Hombre, después de una O vida sea, como esa no me extraña. Esa era esa supuesta tal vez epilepsia que tenía. Sí. De hecho, la teoría suicida, que es la teoría que sabía que iba a morir y que lo buscó. A ver, hay varias, no sé si es un melón que queréis abrir ahora o lo dejamos para luego. No, está bien, está bien. Abre. Pero la teoría suicida, a mí no me termina de convencer del todo, pero creo que es interesante mencionarla. Ya tenía una edad y tenía ciertos problemas de salud. O eso es lo que dice, no, creo que no sé si lo comenta Suetonio, no me acuerdo qué lo comenta. Que estaba mal de salud. Y hay gente que apunta a varias cosas. Una que creo que en una fiesta, en una comida, en algo, de hecho como que estaba con muchos amigos, bueno, amigos de los que luego le dieron muere, pero bueno, amigos, entendamos como amigos, se le llegó a preguntar a César qué tipo de muerte le gustaría él tener. Ah, sí, es verdad. Sí. Y supuestamente dijo Sí. que hay una súbita y repentina. Pues toma. Luego luego también está el tema de que, bueno, de hecho no lo hemos comentado antes, o creo que no se ha comentado, pero esa sesión extraordinaria del Senado era la última en la que iban a poder pillar a César desprevenido, porque César se iba a ir de campaña contra los partos. Sí, Los partos, de sí. eso quería hablar luego también. Otra cosa es que una campaña contra los partos, pues mira cómo acabó Craso. Quiero decir, hay quien cree que, dada su salud y su edad, quizás y César estaba buscando una muerte, digamos, gloriosa en esa campaña contra los partos. Puede. No sé, yo... A ver... No creo, tío. No creo por una cosa. César... No creo que aceptara llevarse a la muerte a muchos de sus veteranos por una gloria personal, por una muerte personal, ¿sabes? No creo. Yo eso no lo creo, honestamente. Yo tampoco la comparto, pero me parece una teoría interesante que creo que, sí. dado que vemos a esto, había que mencionarla. A ver, yo creo que él veía a los partos como un enemigo muy potencial. Y lo demostraron con Adriano, no, era con Trajano. Claro, él como que vio, él pensaba, bueno, hay que eliminar a esta gente ya, a los partos ya, porque pueden ser un problema para Roma. Y obviamente en esas campañas siempre hay mucho dinero. Al final era un hombre muy ambicioso. Y cuando asistió a esa última reunión, yo no creo que él pensara que lo iban a matar. De hecho, él tenía el ego tan arriba que yo creo que yo insisto, yo creo que él
ni se le pasó por su mente que iban a matarlo. Él tenía el ego tan arriba que era imposible, ¿no? O sea, es que de hecho era imposible. Lo que pasa es que, bueno, en cierta parte lo estuvieron muy bien puestos. Pero claro, él no se veía como una víctima en ese momento, ¿no? De un magnicidio. Yo opino igual. Yo creo que no se lo vio venir, porque si no, no se explica cómo un tío tan táctico llegó a esto. Volvamos a Partia, porque habéis abierto el melón de Partia y yo es un tema que tenía preparado también aquí en el esbozo que tengo aquí encima de la mesa. La campaña en Partia que se estaba preparando y en la cual iba a partir César dentro de poco. No hay que olvidar que este hubiera sido el segundo gran encontronazo con los partos. Luego Marco Antonio también tendría un encontronazo con los partos, ya en su etapa de gobierno en el Oriente Romano, pero esa es una historia para otro día. Yo creo, honestamente, que César planeaba ir contra los partos, obviamente, para salvaguardar un poco el honor romano después de la gran derrota humillante de Craso. Y yo honestamente creo que había, no diré con los ojos cerrados que hubiera podido ganar, eso no, pero si llegó a aplicar, si hubiera llegado a aplicar las lecciones que hubieran traído los derrotados en Oriente con Craso, más su propia táctica de combate propia, creo que hubiera podido tener grandes resultados, porque el principal error de Craso fue que tiró por la meseta mesopotámica y a tomar por saco. Si no recuerdo mal, el rey de Armenia del momento le ofreció a Craso pasar por territorio armenio, es decir, montañoso, para alcanzar Mesopotamia y Partia por el norte. Él se negó y fue de frente, cosa que luego le pasó factura, porque entró por la llanura, lugar donde los partos, con sus arqueros a caballo y sus catafractos, arrasaron completamente con la infantería legionaria. Entonces César quizá hubiera hecho las cosas de manera distinta, quizá hubiera pasado por Armenia, quizá... quién sabe. A ver, Craso claramente no era César. Es decir, Craso, la única victoria que le conocemos es la guerra servil, la victoria contra Espartaco. Craso quería ser como César. Efectivamente. Pero es decir, es lo que le llevó a llevarse esa campaña a su muerte. Pero César, es que joder, es César. O sea, si ves su campaña en las Galias, también, bueno, ya incluso antes de las Galias menos hablada, sus campañas contra los lusitanos, luego las Galias, luego toda la guerra civil. César era un gran estratega, un gran táctico, un gran militar. O sea, es que no se puede negar, no se puede decir ni que está sobrado, no. Julio César le sabía a esto de la guerra. Sí. O sea, comparado con Craso, o sea, si alguien del momento tenía posibilidades de darle candela a los partos, era él. Puede ser, y estoy contigo, pero voy a lanzarte a ti y a mí mismo puntos en contra, para que haya un poco de movimiento en el debate. Sí. Uno es evidente, es que son los putos partos. Son los putos partos, ahí voy. Que aquí este es mi tema, porque luego los sasánidas, sus primos, son los que dan por saco a Roma y son mi campo, que ahí, vamos, ahí, hay mucho que cortar. Cuando lleguemos ahí al Bajo Imperio vais a flipar. Pero, claro, tenemos que también tener en cuenta que César, a lo largo de sus años de campaña, bien sea contra las tribus de Hispania al principio, bien sea contra germanos, bien sea contra galos, combate contra gente que puede manejar, que son tribus que combaten de cierta manera, que al fin y al cabo pueden derrotar con el método tradicional romano de relevar tropas frescas al frente todo el rato. Es una pisonadora que es muy fácil pisar a esas tribus, entendedme, fácil entre comillas, pero claro, con los partos nos encontramos algo diametralmente opuesto, que es una fuerza que lucha mayormente a caballo y que
no se va a enfrentar a ti en un combate cuerpo a cuerpo, formación contra formación, sino que va a huirte el combate, y más rápido que tú, y te va a lanzar flechas durante todo el día. No es que te lancen 10 flechas y se vayan, no, es que tienen a tíos que solo se dedican a ir a buscar flechas y a traértelas. Y yo solo tengo que estar haciendo así todo el día. Tu escudo va a aguantar lo que pueda aguantar, no va a aguantar más. A lo que voy es que se las tendría que haber ingeniado, ya no bien, sino tendría que haber roto su mentalidad de estratega militar romano y reformarla en algo completamente distinto para ganar siquiera una batalla contra los partos. Yo no creo que... o sea, yo creo que hubiera obtenido alguna victoria, pero no una conquista. Porque, insisto, es que los partos no son los galos. No lo hubiera conquistado. Es que Partia es muy difícil. Es que hablamos de otro ejército, otro terreno, otro ecosistema. Mira, voy a poner un ejemplo que encima César sí experimentó y que no le hemos hablado. Los britanos, colega. Por ejemplo. Los britanos, con sus carros de guerra, volvieron locos a los romanos. No pudieron obtener una victoria aplastante como tal. Prueba de ello es que tuvieron que... Sí, dijo, esto lo pinta bien. Esto no pinta bien, estoy Mejor comprometiendo... me vuelvo a la Galia. Estoy comprometiendo lo asegurado en la Galia y la frontera con el Rin. Me vuelvo. Y esos ya luchaban distinto. Carros de batalla que iban pasando por ahí y lanzaban flechas, lanzaban jabalinas. ¿Qué es esto, no? O sea, ¿dónde está mi muro de escudos aquí que yo pueda pinchar? No está ahí. Es otra cosa distinta. Entonces, lo de Partia... Estoy contigo, Emilio. Quizá hubiera podido conseguir una victoria determinante, pero olvídate de llegar a Cesifonte y decir, no, nueva provincia de Mesopotamia. En esa época, muy complejo. No, por tal y como funcionaba el aparato romano, y a pesar de que César era un gran táctico y estratega, de hecho, una de las cosas que hacía muy bien en César era la reposicionar, presionar, apartarse cuando... Era muy de un tipo de guerra muy moderna, pero eso contra los partos, que van a moverse muy rápido en un territorio... Podría haber conseguido una victoria, pero yo tampoco creo que hubiera sido capaz de conquistar. Y después no es igual estar en una Galia donde hay bosque, donde hay río, o en Hispania donde hay bosque. Es que Partia es... son unas planicies enormes y desérticas. De hecho, yo creo es que Roma no llegó nunca a conquistar Oriente como tal. O sea, o por lo menos no a someterlo. Sí que en época de Trajano sí que se luchó con Partia, pero no. Pero porque ya creo que era otro medio. Lo más lejos que llega a Roma es Cesifonte, literalmente. Cesifonte, sí, o sea, Cesifonte, luego ya en el siglo III o IV, y cortadme, que como empiece no paro. Cesifonte es como Star Trek, la última frontera. La última frontera, sí. Hay intentos, pero nunca se consigue mantener nada. Nada. Y las veces que se captura Cesifonte es para saquearla y te vuelves. Porque es que la distancia de tierra que hay entre Cesifonte y el Mediterráneo es tan grande y es tan complicada de circular, tío. La logística de eso es algo tan complejo que no se puede aguantar. O sea, capturar la capital de Partia o de los sasánidas implica atravesar cientos y cientos y cientos y cientos de kilómetros para capturar una ciudad, pero que está rodeada de partos o de sasánidas. Es que es inviable. También, a ver, tampoco hacía falta conquistar nada para convertirlo o poder venderlo con una victoria. Yo qué sé, recuperar las águilas perdidas, por ejemplo. Eso ya podría haber vuelto a Roma. Sí. No digo que eso fuera para nada una tarea, porque a saber dónde las tendrían a buen recaudo. O fundidas. Pero digo, o fundidas. Pero en el caso de poder recuperarlas, o conseguir unas victorias, hacer unas nuevas y volverte diciendo, mira, recupera las águilas, ya podría vender eso como una gran victoria, sin necesidad de... Sí. O sea, yo he hecho lo que Craso no pudo. Ya con eso... Claro, que la gente... El desastre de Craso fue conocido por todos. Pues imagínate que viene César, el superdictador, y te dice... Toma las águilas, pueblo de Roma. Aquí vuelvo. Soy un pro. Entonces ya... Se convierte en un dios en vida. No después de la muerte, sino en vida. Lo que pasa es que yo creo que en esa época... Yo creo que la victoria era la conquista. Que es a lo que se estaba
acostumbrando Roma, creo yo. No lo sé. Quizás si hubiera recuperado las águilas, sí, pero siendo César, yo creo que la gente lo que esperaría de él fuera una conquista, igual que la Galia, igual, que hasta bueno, hasta César, es que las Galias eran como Partia. O sea, eran algo muy peligroso o sea, no igual, obviamente, ¿no? Pero era una tierra que nunca se pudo someter como tal, hasta César. Sí. Yo creo que la gente iba a esperar igual. Y lo mismo con Partia. Pero claro, no es lo mismo para nada, obviamente. No, en la Galia nos encontramos un conjunto de tribus independientes entre sí que no rinden tributo a nadie más allá de ellos mismos. Claro. Y parte nos encontramos con el Imperio Parto, donde el rey de reyes, el Shah, es el gobernante absoluto de un montón de pueblos que están bajo su paraguas, ¿no? Que se extiende desde el Éufrates hasta el Indo, hasta en fin, que es enorme, es titánico. Entonces, esperar lo mismo hubiera sido complicado y conquistarlo mucho más complicado, porque en la Galia divide y vencerás, pero buena suerte haciendo lo mismo en Partia, muy buena suerte. Claro. Es totalmente y radicalmente distinto. Hubiera sido un desafío. Yo creo eso, que se hubiera logrado quizá una victoria de cara a la gente, bien fuera lo de las águilas que ha comentado Alfonso, bien sea cualquier otra cosa, pero conquista quizá hubiera sido complicado, complicado. Y aún más, viendo que era esa parte de Oriente, viendo que era el némesis de la geopolítica en la antigüedad, porque ya desde Alejandro Magno eso ya se complejiza hasta niveles estratosféricos. Claro. Y claro, y eso ya lo conocían ellos, ¿no? Y ellos ya sabían cómo funcionaba el tema de Oriente. Entonces, que Roma, que aún era muy poderosa, pero tanto como para aguantar todo lo de las guerras civiles y capturar el Imperio Parto, ¡fua! Muy complicado. Entonces, no sé hasta qué punto. Llevamos hablando de Partia no sé cuántos minutos, tío. Se nota que se nos... abrimos el Total War y se nos va la pinza, Es que era la última campaña, ¿no? La aventura de Julio César que nunca fue. Sí. El epílogo de su obra, ¿sabes? Ya hubiera sido espectacular. Hubiéramos tenido otra obra escrita por él. De Velo Particum. De Velo Particum. Y nos perdimos esto. Escúchame, ¿y si lo de la Partia, aparte de ser un acto de retribución por lo de Craso, no fuera lo que luego motivó a muchos emperadores romanos, que fue literalmente emular a Alejandro Magno, tío? A ver, sabemos que César, o esas historias que se cuentan de cuando estaba de cuestor o pretor, no creo que fue siendo pretor en la Hispania ulterior, anterior. Sí. Bueno, estaba el ulterior, creo yo que era, sí. Estando en Cádiz, dando un templo, vi una estatua de Alejandro Magno. Y Julio César, en plan, coño, Alejandro Magno, porque en ese momento César que tenía 33 años, o por ahí, era en plan, coño, Alejandro con mi edad era el dueño de medio mundo. Y yo no he hecho nada. O sea, se sabe que admiraba, como muchos. Como todos. Todo el mundo admiraba a Alejandro Magno. O sea, animaba a Alejandro Magno, todo el mundo admiraba a Alejandro Magno. Es posible que sí que quisiera a lo mejor intentar emular algo de esa... La última gesta, la última frontera. Ya era... ir a Oriente era el último boss. Era el último jefe de un juego, tío. Era la última barrera que como general tú tenías que hacer para ser ya recordado en la historia, ¿no? Entonces puede que sea una suma de factores que se le juntó. Vengar a Craso y a las legiones y las águilas perdidas, check. Ir a por los logros de Alejandro Magno, check. Último acto antes de la jubilación o posible muerte, check. Puede ser que fuera una suma de conceptos. Y que era un enemigo muy potencial, que no hay que... hay que insistir en eso. Ahí Craso, Craso fue el general, bueno, el romano que, digamos, abrió el petardazo de salida al que sería un conflicto que duraría 700 años. Se dice pronto, pero 700 años donde las fronteras fueron y vinieron, los imperios cambiaron, las religiones cambiaron, pero es que eso siguió ahí, realmente. El conflicto entre romanos y persas.
Sí. Bueno, y yo creo que viene de antes, y esto ya es otro tema para otro podcast, que es Oriente y Occidente. De los persas contra los griegos, o sea, creo que ese conflicto ya milenario que hay entre Oriente y Occidente, ¿no? Sí, al De fin. mala, Es la frontera de choque de cultura, siempre ha ocurrido. Sobre ahí. cultura siempre, sí. sí, de Maratón a Alepanto, en fin. Sí. Lepa, efectivamente, eso ya es otro tema. Qué rápido ha salido el pacto, mira tú. Hombre. Pues eso sería el tema de Partia. Lo cerramos ya, si os parece bien. Que nos hemos enrollado mucho aquí. Y ya para poco a poco ir caminando hacia los compases finales del episodio, voy a hacer ya las preguntas personales, las que yo quiero hacer aquí. Quiero que os mojéis un poquito. Emilio. A ver, cuéntame. A ver, Emilio. Tú, quiero que los dos lo hagáis, pero primero lo responderá Emilio. Quiero que con vuestra personalidad, ¿vale? Y vuestra manera de ver el mundo, os trasladéis al año de la muerte de César, adaptéis vuestros valores a ese momento y que os imaginéis con cierta toga en cierto lugar como senadores y me digáis, Emilio, ¿hubieras apuñalado a César? A ver, y me tengo que poner en la mente de un optimate, ¿no? Qué rápido ha ido a los optimates, ¿no? Bueno. Te ¿Qué digo puedo, lo ¿qué puedo que tú elegir? quieras, lo que tú ¿Qué puedo quieras. elegir? Es que sería un centurión. No. Eso no lo podéis elegir. No lo podéis elegir. Podéis elegir ser senadores de la facción que queráis, ¿vale? Vale. Y aún así, dentro de vuestra facción, argumentadme el por qué sí y el por qué no. Que puede ser que pertenezcáis a una y decidáis no hacerlo, ¿eh? Pero, soltaos. Hostia, es una pregunta complicada. Esto no estaba en el guión, me lo he sacado de la manga, pero quería, Sí. quería pillarlos por sorpresa, a ver qué me decían. A ver, si yo fuera un patricio, seguramente defendería mi bienestar y mi poder y seguramente iría en su contra. No pensaría en el pueblo. Es porque, claro, yo viviría en mi burbuja, en una villa, ¿sabes? Con mis esclavos y demás, y yo no sabría nada del pueblo. Seguramente sí, pero yo creo que no por amor a la república ni nada, sino por defender mis intereses. Algo más mundano, ¿verdad? En plan de... Más mundano que yo creo que... Después de que mi carrera no prospere si este tío está ahí, ¿verdad? Efectivamente, que yo creo que en mi opinión fue lo que más movió a ese acto, ¿no? Los intereses de uno mismo, no el amor a la... Quizá la imagen está de Bruto como republicano ejemplar, vale, pero yo creo que la mayoría fue por esto que estoy diciendo, porque veían peligrar su carrera y su poder y su dinero. Entonces, si yo fuera uno de ellos, seguramente lo hubiera hecho, sí. Vale, y ahora la otra pregunta. ¿Tú lo hubieras apuñalado de los primeros o hubieras sido un poco de esos que lo apuñalaron después de muerto ya? Yo el último del todo. El último, el ¿no? último. En plan... Yo soy el último. Cuando ves que todo el mundo se ha ensangretado la hoja, dices, coño, tío, pero un momento, ¿no? Le pinchas... Porque yo digo, a ver, escúchame, está muerto ya, sí, ¿no? Pues ahora sí. Ahí voy, ahí. Porque, ¿y si vive y me ve? Claro. Es que no me libro. Claro. Digo, ¿y si? Ahí. Me gusta que te hayas mojado. Bien, todo perfecto. Ya está. Perfecto, ya está. Emilio le hubiera metido un cuchillazo en el estómago. Ahí, una faca. Pero ya eso, estando muerto. Uno o dos, ahí para asegurarse. En el muslo que sea, ahí. en el muslito ya está, ¿no? Perfecto, Pero ya está. Ya, por si acaso. Perfecto. Por si acaso. Perfecto. Alfonso, ¿hubieras apuñalado a Julio César? Es que a ver, depende, porque la perspectiva que ha tomado Emilio es la de, digamos, un optimate, un conservador.
pero en el Senado había De todo. gente que eran... No todos eran grandes patricios, muchos eran, sí, nobles, pero no nobles tan ricos. Los había que habían sido siempre, digamos, más reformistas, más progresistas, maestros del cambio. O sea, depende un poco de a dónde caigas. Es muy difícil. O sea, me voy a mojar, pero estoy intentando hacer el ejercicio de. Es muy difícil saber dónde cojones habría acabado yo. Como un. Como un optimat. O sea, pues vamos intentando ir de estos. Más al favor de la balanza de las viejas familias, más en contra del cambio, porque si soy una fuerza. Yo creo que la República era una cosa que ya no funcionaba. No. Había que hacer grandes reformas para que eso pudiera seguir funcionando, si es que podía seguir funcionando como tal. Yo creo que habría sido consciente, o me gustaría creer, de que la República o el sistema tal y como funcionaba estaba a las últimas y que hacía falta un cambio. O sea, yo creo que hacía falta un cambio y César era lo que más representaba ese posible cambio. Ahora, en el caso de que hubiera sido parte de los conspiradores, el primero no habría sido. Eso, a lo mejor, si me pilla cerca, una traviesilla, ¿sabes? Si me pasa cerca, a lo mejor una traviesilla delante de esto, sí, pero si no, Interesante. Depende mucho, porque si eres. Es que depende también de lo que fuera. Si eres un equite, ¿sabes? No es sí, si somos del orden equitorial ahí. un editorial ahí, ¿sabes? Sí. También habría de todo. Seguramente también habría algún equite idealista que decía, guau, es que la República. Pero es que yo creo que ahí ya idealismo había poco. Ya en ese. En ese entonces. Lo habría seguramente, pero. Es complicado. Yo creo que es que hacía falta un cambio. Claro, eso seguro. Pero entonces sí o no, una cuchilla, ¿no? Si soy parte de los conjuradores, una traviesilla, sí. Pero, Al lado de la no lo mía, soy. pero mójate. También está la otra alternativa. Yo no soy parte de los conspiradores, pero de repente está pasando eso a mi alrededor y se plan, hostia puta, ¿y ahora qué hago? O sea, me sumo para quedar bien porque parece que se lo han cargado y ahora qué va a pasar. Salgo corriendo. Es que muy... Yo no sería salido corriendo como una rata. Yo si no fuera de... O sea, yo me hubiera quedado con un ataque de ansiedad diciendo, madre mía, lo que se viene. ¿Sabes? O sea, yo me hubiera quedado congelado. Yo no lo había dado. Yo creo que hacía falta un cambio y César. Claro, pero hay que verlo en ese momento. Porque vamos. Pero había gente que era consciente que hacía falta un cambio. Había una oposición a ese claro, más conservador que querían cambiar muchas cosas de la República. Y además que ese cambio ya viene de los gracos, que bueno, eso es otro tema. Sí, bueno. Ya... O sea, que era un eso, pero... El conflicto entre gente que quiere que las cosas sigan como están y gente que quiere un cambio ya venía de... Eso venía desde 100 años atrás, o sea, sí, prácticamente, sí. Sí, por eso digo, entonces... Pero claro, es que si a mí me cogen neutral en ese momento, yo me quedo congelado. Pero es verdad que los cambios los vemos muy fáciles ahora, 2000 años después. Sí, claro. Sí, no. Por eso os he dicho, poneros en la mente claro, en ese momento. En ese momento, yo también lo que pensaría es, hostia, este quiere ser un rey. Entonces, ¿es mejor lo malo conocido o lo malo por conocer? Claro. Es que... Claro, César al final era un populista en ese sentido. Entonces, claro, si hubiera sido alguien más frío, digo, no es trigo limpio. ¿Sabes? Entonces, aunque fuera neutral, como era, por ejemplo, Cicerón... No, Cicerón no llegó a ser neutral. Yo creo que Cicerón estaba en su contra, pero que no participó, ¿no?
de la conspiración. No tenía, no me acuerdo bien, o tenía Hasta donde yo tengo entendido, algo de Cicerón conocimiento. no participó de la conjura, pero sus ideales. Claro. Coño, si probablemente había alguien idealista todavía en el Senado, Claro. sería Cicerón. De Si hecho, me pillas. de hecho, Ah, sí. no, si me permitís, porque estáis abordando otros temas y yo no he respondido. Es verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no lo hubiera apuñalado. Yo me hubiera posicionado, eso sí. Tal y como es mi mente, y si yo hubiera sido un senador en ese momento, yo creo que probablemente me hubiera alineado con los tradicionales en ese momento, pero, ojo, pero no habría estado ciego a que la República necesitaba una reforma gorda, porque como bien ha dicho Alfonso, ya no era una ciudad-estado, era un ente de poder mediterráneo. Entonces, Claro. yo hubiera sido un poco ciceroniano, si se me permite la expresión, en el sentido de que un asesinato me parece una absoluta barbaridad, haberlo hecho en el Senado, bueno, en lo que era en ese momento el Senado, el Teatro de Pompeyo. Pero no lo hubiera... Yo no lo hubiera asesinado, tío. Al revés, creo que habría apostado por intentar, de alguna manera, reformar el Estado. Aunque haya esa figura ahí. En algún momento eso tenía que acabar. Era Oh. ¿Sí? También te digo, sabiendo que estaba planeando una campaña contra los partos, Deja ¿y que cómo vaya. se la gastaban Deja los que vaya. partos? Deja verdad. que vaya. Deja que vaya. Que lo mismo no vuelve. Exactamente. Y el problema se soluciona solo. Exactamente. Igual que con Sila. Igual que Sila, cuando fue a combatir allí a el Ponto. Sí. Se fue, ¿sabes? Y Mario dijo, espérate, vámonos ahora, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es decir, Lo que pasa que yo creo que si bien Sila sí tenía a Mario como oponente, es que Julio César no tenía oponente. Lo pierde cuando pierda Pompeyo. Claro. Sí. Entonces, y el pueblo lo quería muchísimo. Es que yo creo que no había una solución. O sea, yo creo que a ver, si yo lo intento ver desde ese prisma y estando en ese momento, yo estoy seguro que muchos de los que lo asesinaron creían que podían arreglarlo. Incluso a lo mejor había algunos que creían en una posible renovación de la República, tal. Por eso digo que es muy complicado. Pero viéndolo ahora, obviamente, eran ya los últimos coletazos porque ya no era una polis. Es como dice Alfonso, ya era un imperio. No un imperio como tal, pero ya Sí. era un No tenía un ya era emperador, pero eso era un imperio. ya era un ente muy extenso y una república oligárquica no podía, ya no podía con ello. Tenía que ver ya una figura mucho más autoritaria, con el control del ejército. Pero, y claro, pero en ese momento yo estoy seguro que yo sí hubiera creído que César era un tirano, que no iba a ser una solución para nada. Yo estoy seguro de ello. es que yo creo personalmente que habéis dicho cosas muy clave. No tenía un oponente, una persona que personificara esos valores antiguos, y la clase senatorial estándar vivía ajena al pueblo. Si no podía ver que la gente le adoraba. Y la matemática es sencilla. Si la gente le adora, le cae bien, si tú te lo cargas, la gente se enfada contigo. Es sencillo. Entonces, una prueba más de que estaban alienados completamente, completamente de lo que sucedía, de lo que pensaba la gente, es que tiraron para adelante. Priorizaron, uno, la supuesta renovación de la República, dos, los intereses personales económicos. Eso pasó por encima de todo lo que pensaba la gente, y eso fue lo que le rebotó luego en la cara. Por eso digo yo que creo que mi postura hubiera sido la de no matarlo y dejar que hiciera, porque en algún momento se tendría que renovar. Porque
en algún momento las viejas estructuras de Estado llega un momento en el que con el paso de los siglos colapsan y tienes que reformarlas. Eso es de cajón, siempre sucede en la historia de la humanidad. Y de nuevo, poniendo el siglo III, ya lo he dicho 3 veces hoy, siglo III, Diocleciano lo que hace es una revolución organizativa de todo el imperio, ¿no? Es decir, dobla el número de provincias, cambia la estructura gubernamental de todas partes para mejorarla. Pues es lo que tendría que haber sucedido, de otra manera quizá, pero en ese ocaso de la República, ¿no? Tendrían que haberse sentado literalmente y decir, señores, no podemos seguir así con leyes de hace 300 años. A lo mejor tenemos que hacer una nueva, como diríamos hoy en día, una nueva constitución, ¿no? Es decir, empezar de cero. Si cuesta cambiar la constitución, madre mía, los valores fundacionales romanos, dile tú a Marco Porcio Catón el joven, no, que esto hay que cambiarlo. Exactamente. Entonces, te manda a la mierda. Te manda a la mierda. Entonces, pero tendría que haber sucedido algo así. ¿Qué pasó? Que ellos mismos se aprovecharon de esa debilidad del sistema de leyes para beneficiarse ellos mismos, ¿no? Bien fuera al principio por influencia de las típicas familias nobles de mediante pequeños favores, yo te ayudo, tú me ayudas, yo te voto tal y cual, hasta luego ya la gimnasia política que hizo César entre él, Crasio y Pompeyo, de irse rebotando las... bueno, eso ya era un pifostio que era insostenible. Y luego ya... Sí, no, y luego no hablemos ya de lo que sucede ya con la gobernabilidad post-César de Octavio, Marco Antonio, Lépido. Eso ya es una... En fin, se prostituye totalmente lo que es la palabra república hasta un extremo ya totalmente, que no se reconoce. Al final no dejaba de ser una oligarquía. Sí. Vamos a tenerlo claro, o sea, no era una república como ahora, ¿no? Como este concepto actual de república. Era una oligarquía. Por eso digo que este enfrentamiento no deja de ser entre una oligarquía menor contra una oligarquía superior, ¿no? O mayor, o más importante. No es el pueblo, no contra el... No. Entonces es una especie un poco como... Ya ha pasado en otras veces como una especie de revolución francesa, muy, muy alejado, ¿vale? Pero es una élite contra otra élite. Sí, literalmente. O sea, es una élite que tiene el poder contra una élite que aún no lo tiene. y que aspira a tenerlo. Aspira a tenerlo. Es la gran historia de la humanidad, al fin y al cabo. O sea, lo que pasa que lo sabemos tan bien porque todo está extremadamente bien documentado de esa época. Y es quizá por lo que me gusta tanto la época del Imperio Romano, no sé si coincidiréis, que es el hecho de... nos veo muy extremadamente reflejados en todo lo de ahí. De hecho... El otro día, viendo un vídeo de cierto canal en el que trataban el asunto del escenario post-cesariano, en la que las relaciones entre Octavio y Marco Antonio se empiezan ya empiezan a empeorar, ¿no? Después del tema de las donaciones de Alejandría de Marco Antonio, que empieza a decir, no, mira, este reino para mi hijo, en fin, se le da un poco la pinza y dice, y Cesarión es el hijo legítimo de César, ¿cómo? Entonces... Ahí se ve que se intercambian cartas y ha sobrevivido una carta de Marco Antonio a Octavio privada, en la que le dice, porque Octavio, desde Roma, acusaba a Marco Antonio de decir, no, te estás volviendo un egipcio, estás queriendo gobernar Roma a la oriental, ¿qué estás haciendo? Sí. Te estás prostituyendo los valores romanos, y el otro, y lo peor de todo, te estás acostando con una reina foránea, bueno... Y Marco Antonio le escribe de vuelta y le dice, pero literalmente, el autor del vídeo dice, se ha tendido a embellecer la carta de Marco Antonio, pero yo os voy a leer la original. Y voy a cortarme, porque no sé quién está escuchando esto, pero básicamente, con muy malas palabras y lenguaje muy grosero, le dice a Octavio, sé que tú te estás acostando con esta, y que quizá también estás con esta y con esta. Tú dejarás que yo me cueste con quien quiera. Todo esto con palabras muy burdas. Y leí eso y dije, es un WhatsApp, tío. Es un WhatsApp. Es un WhatsApp entre Marco Antonio y Octavio que le dice, escúchame, que yo no me puedo acostar con quién. Mira, escúchame, Octavio, vete a la mierda, ¿sabes? O sea, literalmente eso es lo que ocurre. O sea, lo cancela. Se cancelan entre ellos mismos. Estoy leyendo un fragmento
Sí. ahora mismo, porque desconocía de la existencia de Sí. esta carta. No me parece algo que no se pueda. A ver, venga, va, léela. Estamos aquí Venga, para jugar. Yo la digo y si eso se elimina en postproducción. Eso, tú léela y ya veremos. Porque, Vela. al menos el fragmento este dice: ¿qué te pasa? ¿Protestas porque me esté follando a Cleopatra? Pero estamos casados. Y ni siquiera es algo nuevo. Nuestra relación empezó hace 9 años. ¿Y tú qué? ¿Eres fiel a Livia Drusila? Te felicito si, cuando esta carta te llegue, no te has acostado con Tertulia, o Terentila, o Rufila, o Salvia Titisenia, o todas ellas. ¿De veras importa tanto quién te la ponga dura? Vaya genio, o sea, me encanta. A ver, esto es muy de la línea de Marco Antonio. La verdad. Es muy Marco Antonio. Es su línea. Es muy Marco Antonio. O sea, ¿Sigue o ya está? No, Es el de esto, ¿no? fragmento que- Vale. Pues a eso me refería. No quería decir la palabra, pero bueno, ya la hemos dicho, ya hemos cruzado el Rubicón. Así que ya da igual. Pero para que veáis, todos podemos conectar con esa manera de hablar. Sí. Que por eso mola tanto, porque no es un periodo que esté perdido en el mito, que hay ciertas cosas que sí, ¿no? Como ciertas cosas de la muerte de César que nunca sabremos, pero esto es una carta real, esto existe y lo acabamos de leer. Se hablaban como nos hablamos nosotros cuando estamos enfadados. Oye, vete a tomar por culo. Lo mismo. Y eso es lo que lo hace... Claro, eso es lo que lo hace grande, que realmente tendemos muchas veces a glorificar el pasado, a hablar de él como si fuera una cosa ajena a la que aspiramos. Hablamos muchas veces, y nosotros somos los primeros, que idealizamos un poquito a Roma, a veces, porque nos gusta tanto que la idealizamos. Pero luego está muy bien recordarnos que eran igual de humanos para bien y para mal como nosotros. Roma, la civilización, los padres de nuestra cultura, todo lo que tú quieras, pero los romanos eran unos putos salvajes. Es que tú vas a Pompeya y te encuentras unos penes en una pared pintados, que eso lo hacía yo también en el instituto, ¿sabes lo que te digo? O sea, es que al final somos herederos de ellos. Escúchame, que el pene era el símbolo fálico, era un símbolo súper popular entre los romanos, que lo llevaban incluso de pendiente, ¿eh? Sí. Ojo, yo he llegado a ver en muchos eventos de recreación histórica, he llegado a ver a muchos tíos en armadura o sin armadura o vestidos ahí con su toga y tal, llevar un pene colgando del cuello. O sea, que realmente era un símbolo de masculinidad, de poder, ¿sabes? Sí. Digo, no sé si no sé si en este momento ya eso ya no se hacía, pero hablamos que sí, de Roma, que una de sus formas de ejecución oficiales era tirar gente de un pedrusco alto. ¡Viva la Roca Tarpeya! ¡Viva la Roca Tarpeya! ¡Viva la Roca Tarpeya! Pero decir, que no hay que olvidar que los romanos eran unos putos cabrones sanguinarios. Pero con muchas leyes. Eran salvajes, pero con muchas leyes. Sí. Eso sí. Y que la Roma de esa época no era esta Roma de... esta de mármol, ¿sabes? Era una ciudad muy sucia. La idea de la Roma... La idea de la Roma de mármol realmente no es real. Es una idea del Renacimiento. Sí. Pero era muy sucia, ¿sabes? Entonces... Sí. Pero es eso, me encanta porque somos sus herederos, no hemos cambiado nada al final. No, ¿sabes? No dejamos de ser humanos. Y los humanos hay cosas que... Y Mediterráneo. Es que es nuestra cultura al final, quiero decir. Para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Totalmente. Pues, en fin, si os parece bien, vamos a ir ya acabando, ¿vale? Sí, porque es que si nos ponemos, nos podemos tirar aquí. Sí, no acabaremos nunca, pero es la idea con la que fundamos este podcast. Es como si estuviéramos ahora mismo en una taberna y estuviéramos aquí charlando de historia con una bebida en la mano, ¿no? O sea, no es más pretensión que eso. Exacto, pretendemos huir del aula para ir a la calle y hablar ahí de lo que nos gusta. O sea, por eso hoy habréis encontrado que no nos acordábamos de la fuente de no sé quién. Por eso tenéis mejores podcasts. Hay gente que el rollo académico te lo van a explicar mucho mejor. Nosotros buscamos mucho mejor que nosotros. Un enfoque diferente. Escucha, mejores podcasts no hay. Este es el mejor.
No, pero bromas aparte, tiene razón. O sea, hay gente que se dedica a eso, a documentarse al milímetro y a soltar toda la información de manera muy profesional. Eso no es lo que pretendemos. Lo que pretendemos es generar un poco de debate, de fliparnos con Más lo que distendido. nos gusta. Más distendido, exactamente. Y sobre todo, bastante improvisado, que nos escucháis en nuestro apartado más humano, ¿vale? Dicho Y si en algún momento nos hemos equivocado o hemos dado algún dato que Uy. fuera erróneo, Pues Que está el no. comentario. Sí. que no lo haga quien nos esté escuchando, que no lo haga saber. Sí, sí. Vale, para eso. De hecho- Aquí no queremos probar al fin y al cabo desinformación. No, de hecho para eso tenéis la caja de comentarios en iVoox y en YouTube, etcétera, para poner, si en algún momento hemos dicho algo que no está bien o que se podría perfilar más, decírnoslo, no hay ningún problema, siempre desde una óptica constructiva, ¿vale? O sea, eso sobra decirlo. Y también, si tenéis algunas preguntas, tanto de la propia historia que hemos contado, como de opiniones que podamos tener algunos de nosotros o nosotros en general, algunas preguntas, las podéis también dejar en esas cajetillas de comentarios que hemos hablado de responderlas de cara al siguiente programa, ¿vale? Siempre abriremos una sección para responder, si las hay, esas preguntas, y también tener un poco de feedback de la comunidad. Nosotros siempre encantadísimos. Vamos a cerrar el episodio con la perspectiva de que los siguientes episodios tendrán todos que ver con la figura de César, o con la época de César, o con la muerte de César. Vamos a tener unos cuantos episodios de este tema, ya que hemos empezado por esto, para no saltar de repente al siguiente y decir, no, nos vamos a yo qué sé... Al siglo III. Al siglo III. No, al siglo III. No queréis ir tan Al siglo pronto. III. No queréis ir tan pronto. Creo que al siglo III. el ocaso de la República da para mucho. Sí. Da para Y ya que hemos muchísimo. abierto este melón, podemos hablar de muchas figuras, de muchos Sí. momentos. Es decir, vamos a tomar la muerte de Julio César como el eje sobre el cual vamos a girar para contar otras cosas. Hablaremos de la Guerra de las Galias. Quizá incluso llegaremos tan atrás hasta Sila. Podemos incluso llegar hasta Octavio, obviamente. O a la dinastía Julio-Claudia. Podemos, las guerras serviles, la aventura de Craso. Lo que nadie hace, vamos a hacer un podcast de Lépido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Figura, ¿eh? Yo me especializo, ¿eh? Empiezo a buscar información y... ¡buah! No, pero de Marco Antonio hay que apuntarlo, ¿eh? Porque Marco es una figura Antonio. muy interesante. Y luego Hay que apuntarlo, ¿eh? Si Marco Antonio es el vilipendiado, Lépido es el olvidado. le pido al pobre, es el olvidado. También hablaremos de figuras muy importantes de la época, pero que no son romanos. Hablaremos de Cleopatra, hablaremos de Mitrídates, hablaremos de Vercingetorix. O sea, Habría que hablar de Vercingetorix, que fue uno obviamente. de los Claro, últimos claro. rivales. Exactamente. Entonces hablaremos de esas figuras también que no son romanas, pero que forman parte de la esfera de la época romana también. Ya veremos si hacemos especiales o los incorporamos en eventos ya más globales de los que aparezcan como protagonistas. Sea como sea, os animamos a que nos sigáis por aquí. Esperamos verdaderamente que disfrutéis de estas conversaciones de taberna, de terraza, como si estuviéramos en un callejón de alguna de las ciudades de la vieja Hispania. Os agradecemos el apoyo, que ha sido mucho, debo decir. La presentación... Sí, no nos esperábamos Sí. una acogida como la que hemos tenido, la verdad. Sí, con los brazos abiertos, desde gente que nos ha seguido a Instagram un montón, desde gente que nos ha escrito literalmente en los canales distintos de forma pública, a la gente que lo ha hecho en privado. Yo no me esperaba tanta buena respuesta. Parece ser que la presentación generó mínimamente interés. Veremos si hoy hemos llegado a la altura de lo que se espera. Sea como sea, muchas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en el siguiente podcast.